Muy buenos días, hermanos. Gracias por acompañarnos de nuevo en esta mañana para estudiar la palabra de Dios. Hemos pasado algunas semanas estudiando estas enseñanzas de Jesús en lo que llamamos el Sermón del Monte. Y por fin la terminamos la semana pasada. Mi papá dio la última enseñanza, pero quiero rápidamente recordar un poco y ver el contexto mayor de estas enseñanzas, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar a continuación en los siguientes pasajes de Mateo. Entonces, en el capítulo 5, Jesús sube a un monte en la región de Galilea. No sabemos exactamente cuál fue el monte, pero él se dispone a enseñar a las personas. Y por supuesto, esa no fue la primera o la última vez que Jesús enseña de esta manera. Más adelante en su vida vemos también se sube en el monte de Getsemaní, él enseña a la orilla del mar y cosas así. Pero esta sección, esta enseñanza específica, parece ser muy importante porque varios de los evangelistas deciden captar estas historias y ponerlas en sus recuentos del Evangelio. Lo vemos así en Mateo, en Marcos y en Lucas principalmente. No exactamente como Mateo, pero algunas de esas enseñanzas se comparten a través de los escritos. Entonces es importante para los evangelistas, esto era algo importante, estas enseñanzas de Cristo. Si recordamos, hacia el inicio de nuestro estudio de Mateo, dijimos que uno de los temas principales del libro de Mateo era el reino de los cielos. Y todas las cosas dentro del libro hablan sobre el reino de los cielos como ha venido a la tierra. Y si volvemos al capítulo 4, podemos recordar cómo Jesús inició su ministerio aquí en la tierra. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la frase clave allí es el reino de los cielos, que se ha acercado. Esto es obviamente el reino de Dios, donde habita Dios, los ángeles, lo que es diferente al reino terrenal, al reino de la humanidad. Jesús es el enviado del reino de los cielos y viene aquí a enseñarnos cómo es el reino de los cielos, que es diferente a cómo nosotros tratamos las cosas aquí en la tierra. Entonces, parte importante del Sermón del Monte es explicarnos cómo es ese reino distinto a nosotros, ese reino de los cielos. La pregunta allí es: ¿qué debemos hacer si se ha acercado el reino de los cielos? ¿Cómo cambia nuestra vida aquí en la tierra a causa de que el reino de Dios se haya acercado a la humanidad? Así que el Sermón del Monte nos dicta o nos enseña cómo debemos reaccionar, cómo debemos ser diferentes, porque el reino de los cielos ha venido. Al inicio Jesús habla sobre cómo el reino de los cielos es completamente diferente al mundo de la tierra. Nos dice: en la tierra, los ricos, los poderosos son los que parecen ser bendecidos. Pero en el reino de los cielos, los bendecidos o los bienaventurados son los humildes, los pobres, los desdichados, los oprimidos, las personas que son despreciadas, que son rechazadas por el mundo terrenal, son realmente los bendecidos. Nos dice también que debemos ser ejemplo, como hemos sido bendecidos por Dios. Nosotros debemos ser un ejemplo de el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso dice que debemos ser como la sal y como la luz aquí en la tierra. Habla también sobre la ira, sobre el divorcio, sobre los juramentos, y dice que los ciudadanos del reino de los cielos no deben buscar esas cosas como lo hacen los ciudadanos del reino terrenal. Y finalmente él habla, no finalmente, pero él continúa hablando que debemos tratarnos los unos a los otros con amor, que debemos mostrar nuestro amor por Dios, y ese amor por Dios se refleja en nuestro amor por las personas, la regla de oro. Es el resumen de Jesús en toda la ley: amar a Dios y amar al prójimo. Habla sobre nuestra responsabilidad a la comunidad, sobre todo la comunidad local de creyentes, principalmente en el ayuno, en la oración y en la ofrenda. Jesús espera que nosotros ayunemos, oremos y ofrendemos. Es una responsabilidad del ciudadano del reino. Nos habla de confiar en la provisión de Dios. Confiar, no afanarnos por las cosas, sino confiar que Dios provee. Y termina recordándonos
que confiar en Dios, depositar nuestra fe, buscar a Dios, es sabiduría. Es ser como el hombre que construye su casa sobre la roca y no como el que construye sobre la arena. Entonces, este es un resumen rápido de algunos de los temas del Sermón del Monte, donde Jesús nos enseña cómo es el reino de los cielos. Nos describe la vida en el reino de los cielos o cómo deben ser los ciudadanos del reino de los cielos. Pero pensemos por un momento en esta situación donde Jesús viene y predica este Sermón del Monte. Aunque Jesús es claramente un gran maestro, un gran profeta, enseña cosas hermosas, la mayoría de las personas hasta este momento no conocen mucho sobre Jesús. Quizás solo han escuchado los rumores sobre este Jesús. Entonces, ¿cómo podemos saber que realmente es lo que Él dice ser? ¿Cierto? ¿Cómo podemos saber que lo que Él enseña, las enseñanzas sobre el reino de los cielos realmente son así? ¿Y cómo podemos saber que Él es el enviado de Dios? Estas son las preguntas que surgen en muchas de las personas. Aunque es muy bonita la enseñanza, ¿cómo podemos estar seguros? Pues en los siguientes pasajes vamos a ver cómo se va demostrando las enseñanzas de Jesús, lo que Jesús es realmente. No simplemente para demostrar su poder, sino para dar fe de lo que Él ha enseñado. Vamos a ver que inicia un proceso de maravillas, de señales, de milagros, este tipo de cosas. Y no solo es para decir, qué grande que es Jesús, sino para demostrar que Él es el enviado de Dios y que lo que Él dice que es el reino de los cielos es verdadero, porque Él tiene el poder de Dios. Jesús va a demostrar ser quien Él dice ser, el enviado de Dios, y que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra y es realmente como Él dice que es. Es amoroso, es compasivo y sobre todo es poderoso. Entonces, al inicio del capítulo 8, leemos lo siguiente, Mateo 8, 1 al 2. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí un leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, primero Mateo nos relata que Jesús descendió del monte, donde él había iniciado sus enseñanzas, y dice que muchas personas lo siguieron. Tiene mucho sentido, porque recuerden los rumores que habían por allí, que Jesús había hecho milagros, que estuvo en una boda y se multiplicó, Él convirtió agua en vino. Y también los rumores de cuando Él estuvo en el bautismo. Cuando fue delante de Juan, Juan el Bautista mismo lo declaró como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios. Y luego se abrieron los cielos y una voz de los cielos dijo, este es mi Hijo amado. Y ahora las enseñanzas que Él da son diferentes, son interesantes, levantan a las personas, hablan sobre el reino de Dios, que es completamente diferente a lo que esperábamos. ¿Cómo no seguir a una persona así, a un hombre como este? Jesús parece que está formando como una revolución, una idea diferente dentro de Israel. Por primera vez, las personas están recibiendo esperanza y no condenación. Por primera vez empiezan a creer que Dios es un Dios que se acerca a las personas humildes y no pertenece solamente a los ricos y a los poderosos. Entonces, ¿quién no va a querer seguir a un hombre que enseña estas cosas, que restaura la dignidad de la humanidad? Tiene mucho sentido que las personas hayan seguido a Jesús, que se formara un grupo tan enorme allí y que al bajar Jesús, todos quieran acercarse a Él y estar junto a Él. Entre estas personas que se acercaban, uno de estos era un hombre leproso. No conocemos mucho sobre él, solamente que era un hombre leproso, dice la Biblia. Pero incluso desde este punto notamos algo muy interesante. Jesús eligió un lugar fuera de la ciudad. Él eligió un lugar abierto, un lugar en la naturaleza, un lugar donde todos podrían venir a escucharlo, donde cualquiera, sin importar quién, tendría un espacio para poder escuchar sus enseñanzas. En este tiempo, los grandes maestros, tanto en la antigüedad como hoy, la mayoría de los grandes maestros
Se mantienen en las ciudades grandes, en las congregaciones grandes. Durante el tiempo de Jesús, quizás el mayor maestro sería el sumo sacerdote que estaba en Jerusalén y en el templo de Dios. La mayoría de personas no tendrían acceso fácil a él. Las personas de otras ciudades no podrían ir a escucharlo. Las mujeres, los enfermos, los extranjeros, los niños no podrían ir a escuchar las enseñanzas de los más grandes maestros de Israel. Pero Jesús es completamente diferente. Jesús no va al templo en Jerusalén, sino que Él escoge una montaña en el campo donde todos pueden acercarse a escuchar. Aquí vemos al gran maestro del universo, el que enseña con autoridad y el que trae las enseñanzas del cielo a la tierra. El más importante maestro de todos elige un lugar donde tanto el rico como el pobre, como el desdichado, puede acercarse a escuchar. Un lugar donde incluso un leproso puede venir a oír sus enseñanzas. Pensemos por un momento cómo era la vida justamente de ese leproso. En Levítico 13:14 vemos una serie de instrucciones muy largas sobre diferentes enfermedades de la piel, enfermedades contagiosas principalmente, y habla de manera muy importante sobre la lepra. Vemos en Levítico 13 del 45 en adelante al 46. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo. Permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Así que cuando leemos en Mateo 8:2 que un leproso se acercó a Jesús, quizás no es tan simple como a veces lo imaginamos. A veces yo me imagino, él estaba entre la multitud y se acercó y punto. Pero desde lejos, quiero que imaginen esto, desde lejos se escucharían los gritos de un hombre diciendo que es inmundo. Una voz cansada, pero también una voz acostumbrada a hacer esta declaración de sí mismo, acostumbrada a años de desprecio por parte de la sociedad, cuando él declaraba inmundo. A la distancia, la multitud que se estaba juntando alrededor de Jesús empezaba a abrirse, empezaba a hacerse una burbuja, un espacio donde las personas no querían estar. Seguro habían suspiros, habían susurros, habían gritos, habían enojos de parte de las personas, todos con temor de acercarse o de estar cerca de esta persona que era inmunda, esta persona leprosa, porque no querían ellos también ser declarados como inmundos. No querían acercarse ni mucho menos tocar a este leproso. Todo esto, todos estos sonidos se irían mezclando más y más fuertemente mientras que se acercaba este hombre leproso a Jesús, mientras que el hombre gritaba: inmundo, inmundo. Desde lejos llegaría finalmente a su destino final, frente a Jesucristo. La determinación de este hombre es realmente monumental, porque mientras que él avanza, habían insultos, habían gritos, habían rechazo de parte de las personas. Pero todo eso valdría la pena si él podía salvarse, si él podía acercarse a la persona que podía quitarle esta tristeza. Cuando llegó el leproso, lo primero que hace es postrarse delante de Dios, de Jesucristo, como quien se presenta ante un gran rey. Parece que se bota de rostro y él es este hombre que había escuchado las mismas palabras de Jesús antes. Quizás él oyó que Dios mismo lo había declarado como el Hijo de Dios. Quizás él conocía sobre lo que Jesús había hecho antes, y luego él escuchó las palabras de Jesús en la montaña. Cuando alguien viene a reconocerlo y tratarlo como el príncipe del cielo, Jesús no había bajado de la montaña, y de repente alguien lo reconoce como el más poderoso ser del universo.
como los sabios de Oriente que fueron y lo reconocieron en el pesebre, igual que los pastores que lo adoraron mientras que Jesús era un bebé. Ahora viene un leproso y lo reconoce como su Señor, como el Dios eterno, como el príncipe de paz. Es interesante las palabras que dice el leproso. Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. La primera de esas palabras acompaña justamente la acción del leproso, esa acción humilde de postrarse delante de una persona superior a él. Lo llama Señor, como reconoce que Él es quien actúa con autoridad del reino de los cielos. Pero también le dice, si quieres. Este hombre está depositando su vida entera, su sanidad, su reputación en las manos de su Señor. Porque existe la posibilidad de que Jesús no quiera tocarlo. Recuerden que en este tiempo las personas se alejaban completamente de los leprosos, no querían estar cerca de ellos. La reacción de la gente era huir corriendo y en muchas veces vemos incluso que las personas arrojaban piedras para que no se acercaran los leprosos a ellos. Pero el leproso confía que este hombre que ha hablado tan bonito, que ha enseñado cosas tan maravillosas, tiene el corazón amoroso de Dios. Él confía que es una persona que puede ayudar a los menos afortunados. Él demuestra una actitud que es digna de un ciudadano del reino de los cielos, que reconoce en Jesús al Rey soberano sobre toda la creación, y que toda la creación depende de Él y es sustentada por Él. En humildad se postra ante el único que puede salvar. La actitud de este hombre, la manera en que él reconoce a Jesús, me recuerda a las palabras de Pablo en Colosenses 1, 15 al 17, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Dice Pablo que por Él fuimos creados y por Él continuamos existiendo. Con una sola palabra, el mundo fue creado. Y con una sola palabra podemos dejar de existir. Así de poderoso es el enviado de Dios, el enviado del reino de los cielos. Pero confiamos en Él, porque sabemos que Él es un Dios de amor y un Dios de justicia. Finalmente, en las palabras que utiliza este hombre, él declara su confianza en el poder de este Jesús. Porque dice, si quieres, puedes limpiarme. El leproso entiende que no es simplemente un profeta. Jesús no es solamente un gran maestro. Este hombre reconoce que Jesús es quien gobierna sobre toda la creación. Tiene el poder del reino de los cielos y tiene el poder de quitar y de poner sanidad, de poner salud con una sola palabra. Jesús es quien puede limpiar a la humanidad. Y qué interesante elección de palabras de parte de este hombre con lepra, porque él no pide, si quieres, puedes sanarme, sino que él dice, puedes limpiarme. Él pide limpieza, porque Cristo puede hacer más que sanar. Cristo puede limpiar a las personas, puede limpiar el alma de la persona que ha sido manchada por una vida entera, cada día de su vida. Ha sido manchada por los pecados, por las transgresiones, por la maldad que existe en este mundo. No existe nada más que pueda quitar la mancha del pecado. Ni las buenas obras, ni los sacerdotes, ni el bautismo, ni la oración, ni nada más puede quitar la mancha del pecado, sino Jesucristo. Todo lo que hacemos es en vano, todo es inútil, pero Jesús puede limpiarnos. El rey David dice en el Salmo 51,
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Así es como Jesús nos puede limpiar. Él tiene el poder de sanarnos, de limpiarnos. La única pregunta que nos queda y que le queda a este hombre es, ¿será que Jesús quiere? Porque no hay duda de que Jesucristo es poderoso y puede limpiar. La única pregunta es, ¿quiere Jesús limpiarnos? Porque quedamos completamente dependientes en las manos de Dios, de Jesús, esperando esa respuesta. Mateo 8:3 dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La respuesta de Jesús es increíble, es increíblemente compasiva. Mateo es muy claro en el orden de cómo suceden las cosas aquí. De hecho, no solo Mateo, sino también los otros evangelistas dan claramente el orden de las acciones de Jesús. En Lucas vemos que dice, extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y en Marcos dice, movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Primero, Jesús extendió su mano y lo tocó. Ahora recuerden las leyes levíticas que comentamos al inicio del sermón. El leproso es inmundo. Si una persona toca a un leproso, se contagia de su inmundicia. También es declarado como inmundo por un tiempo hasta poder demostrar que no tiene esa misma enfermedad. Tendría que declararse inmundo por algún tiempo. Tendría que alejarse de la ciudad, vivir solo, y si se acerca a la gente tendría que gritar, inmundo, no te acerques, estoy inmundo. Nadie se arriesgaría a acercarse, ni mucho menos a tocar a una persona leprosa. Les gritaban desde lejos, aléjense. Incluso les lanzaban piedras, ahuyentándolos como perros. Pero ¿cuántos años habrían pasado desde que este hombre sentía el contacto humano, el toque de otra persona? Es verdad, el dolor de la enfermedad es real. La lepra forma una serie de llagas en el cuerpo. La piel se va pudriendo, se va cayendo, deja la carne viva al descubierto. Y sin duda es algo doloroso que afecta a las personas. Pero el dolor psicológico, el dolor emocional que trae esto, puede ser incluso más fuerte. El dolor de sentir el abandono de la sociedad puede ser 1000 veces más profundo que el dolor físico que sentían las personas con lepra. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer que decidió dedicar su vida a tratar con las personas, justamente con personas con lepra, dijo, la enfermedad más grande de hoy no es la lepra o la tuberculosis, sino el sentimiento de ser indeseado. Por supuesto que la lepra causaba incomodidad en el cuerpo y en la vida del hombre leproso. Pero lo más importante es lo que esta lepra causaba en él. La razón principal por la que él quería deshacerse de su enfermedad probablemente no era solo por sentir alivio en su vida, en su ser físico, sino que él deseaba ser declarado como limpio para poder volver a formar parte de la sociedad. Porque ser limpio es una declaración legal, es una declaración religiosa que Dios instaura en el Levítico
para decir, esta persona no solo está sin enfermedad, sino que puede volver a ser parte de nuestra sociedad. Significaba volver a la sociedad, podría ir a ver a su familia, podría hablar con las personas, podría sentir el toque, el abrazo de la gente, podría dejar de sentir el dolor en su corazón, de tener que con su propia boca gritar a los cuatro vientos y declararse él mismo como inmundo, como indeseable, como despreciable. Él ya no tendría que ver a las personas alejarse de él gritando. Podría nuevamente sentirse como una persona deseada. La misericordia y la compasión de Jesús son tan grandes que lo primero que Jesús hizo no fue sanarlo. Creo que es importante notar eso. Lo primero que Jesús hizo fue amarlo, aceptarlo y acercarse a él. Como enfermo, como leproso, como pecador, Jesús extendió su mano y lo tocó. Jesús se arriesgó a ser contaminado. Jesús se arriesgó a ser declarado inmundo. Jesús se arriesgó a ser rechazado por los demás, ser condenado por las personas. Y se acercó al inmundo y puso su mano de amor sobre él. En nuestra vida nosotros recibimos muchos nombres. Somos llamados tontos, nos dicen que somos inútiles y en muchas cosas nos dicen nombres peores aún. Nos los dicen tanto, tan seguido, que empezamos a creerlo y empezamos a declararlo con nuestra propia boca. Empezamos a ser como ese leproso, que no solo otros lo llamaban inmundo, sino que él mismo tenía que declararse como inmundo. Porque la contaminación del pecado en nuestra vida nos ha llevado a construir una identidad sobre nuestro pecado, sobre nuestras fallas. Está basado en los rótulos que la sociedad nos da. Gritamos delante de todo el mundo, soy indeseable, y nos alejamos de las personas. Necesitamos el toque de amor que nos diga, esa no es tu identidad. Lo poderoso de Jesús tocando al leproso es en las palabras que él dice sin hablar. Porque solamente con una acción le dice a este hombre, tú no eres un leproso. Esa no es tu identidad. Tú eres un hijo de Dios. Con una acción él restauró la identidad de este hombre. Restauró la dignidad de una persona. Incluso antes de ser sanado. Porque nuestra identidad la construimos sobre nuestras fallas. Pero Jesús dice, tú no eres tus fallas. Tú no eres tu pecado. Tú eres creación perfecta de Dios. Tú eres amado. Tú eres digno. Tú eres mi hijo. Eres por quien yo morí en la cruz. La limpieza que viene después es casi secundaria. Jesús le responde a su declaración cuando el leproso le dijo, si quieres, y Jesús dice, quiero. Aquí las palabras sobran realmente, porque con las acciones, Él ya demostró que quiere. Él ya demostró su amor, el deseo de amar y de sanar a este hombre. Dice que inmediatamente la lepra se fue, no antes de haberlo tocado. Jesús no tocó a un hombre limpio, no tocó a un hombre sano, sino que se expuso a lo más vil, a lo más contaminado, a lo más despreciable del mundo, por amor. Y Jesús hace lo mismo por nosotros. Aún más que la lepra, nosotros estamos contaminados por el pecado, por la enfermedad más contagiosa y devastadora del mundo. Ese veneno del pecado corre por nuestras venas y no solo nos está matando, sino que estamos muertos y nos mantiene en la tumba. Nos mantiene muertos, incapaces de hacer algo para levantarnos en vida. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados,
contaminados por la podredumbre de la muerte y de la maldad en nuestra vida. Somos los más inmundos de todos. Pero aún así, Jesús viene a nosotros y nos toca. Jesús se acercó en forma corporal en ese tiempo, en Israel del primer siglo, y se acerca a nosotros hoy en día en espíritu, y nos salva, y nos limpia, vive en nosotros, pone su espíritu en nosotros y nos declara limpios. Dice, esa no es tu identidad. Todo el amor eterno de Dios se resume en esto. Siendo inmundos, Jesús se acercó y Jesús nos tocó por amor. Inmediatamente después, Jesús manda al leproso a que se presente en el templo, porque la limpieza que Jesús le había dado no era oficial ante la sociedad hasta que un sacerdote del templo lo declarara como limpio. Y por eso él no podía ser aceptado de vuelta en la comunidad, no podía cumplir con el deseo de su corazón hasta presentarse en el templo. Sin embargo, cada uno de nosotros no tenemos necesidad de presentarnos en el templo. Nosotros somos declarados limpios, santos, puros en el momento que creemos en Cristo. Eso es algo maravilloso. Cuando nosotros entregamos nuestra vida ante Él, no necesitamos un sacerdote que nos diga, haz esto. No necesitamos ningún intermediario que nos declare lo que Jesús, lo que Dios ya ha declarado. Aquí vemos que Jesús no busca reconocimiento, no busca poder, no busca fama, no busca riquezas, porque a la final Él ya tiene todo esto. Él es el dueño del universo. Lo que Él realmente busca es nuestro corazón, y Él busca nuestra sanidad. Pero a diferencia del leproso, que él preguntaba a Jesús, ¿quieres? La pregunta no es si Jesús quiere, la pregunta es si tú quieres. La pregunta es si yo quiero. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a dejarlo todo atrás? ¿Deseas dejar de vivir en la inmundicia del pecado para formar parte del reino de los cielos? Solo necesitas acercarte a Jesús y decir quiero. Porque Él ya está junto a ti. Él está extendiendo su mano. Él está listo para limpiar tu vida. Y quiere formar una nueva identidad en ti. Solo debes decir, sí, Señor, quiero. Así que oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, porque tú quieres limpiarnos. Porque el deseo de tu corazón es que tus hijos se acerquen a ti y dejen atrás su identidad de pecado y tomen una nueva identidad como hijos puros del Dios Santo. Señor, en esta vida nosotros hemos sido marcados por las palabras que utilizan contra nosotros. Hemos sido marcados por las palabras que utilizamos nosotros mismos para describirnos. Es tan fácil enfocarnos en nuestro pecado, Señor. Es tan fácil enfocarnos en nuestras fallas, en nuestras debilidades. Y es tan fácil construir una falsa identidad sobre las cosas negativas. Eso nos afecta a cada uno, Dios. Nuestra identidad está devastada, está destruida y está equivocada como ese pobre leproso, Señor, que no se veía como más sino su lepra. Pero, Señor, necesitamos que tú entres a nuestra vida, que tú nos toques y que con tus acciones y que con tu poder, Dios, nos des una nueva identidad. Como dices en los Corintios, Señor, nosotros debemos ser nuevas criaturas. Debemos dejar atrás el pasado, debemos dejar atrás el viejo hombre, todo lo anterior, y debemos cobrar nuestra nueva identidad en ti, Señor. Así que, Padre, te pido que obres en el corazón de cada una de estas personas que están viendo este mensaje. Que dejen de lado su vieja identidad, que dejen de pensar en los pecados que los definen, porque no nos definen nuestros pecados, Señor. No nos definen lo que hacemos mal.
No nos define nuestra pecaminosidad, nos define lo que tú dices sobre nosotros. Y tú dices que somos tus hijos, que somos amados y que somos deseados, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti en humildad y decir, Señor, quiero recibir eso de ti. Estoy dispuesto a dejar atrás todo lo demás, pero quiero seguirte a ti. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das, por cómo tú nos amas y cómo tú bendices a tus hijos cada día. Cómo nos sustentas, Señor. Te agradecemos porque tú lo has hecho hasta ahora y te agradecemos porque tú lo seguirás haciendo a futuro, Padre. Todo esto te lo agradecemos y solamente lo podemos recibir porque Jesucristo, quien nos ama profundamente, murió por nosotros en la cruz. Y es en el nombre de Jesucristo que oramos en esta mañana, Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, por estudiar con nosotros. Vamos a continuar estudiando el libro de Mateo, viendo las maravillas, las señales, lo que hace Jesucristo. Y vamos a seguir aprendiendo cómo eso aplica a nuestras vidas. Bendiciones.